Recibimos ahora a Aramis Lachiniam, él es licenciado en Oceanografía Biológica. Estaremos hablando de su último libro y también sobre la visión que tiene de algunos temas vinculados con el medio ambiente y cómo puede llegar a afectar el territorio de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es muy interesante tu visión sobre las responsabilidades en estos cambios que se van a comenzar a ver en un periodo relativamente corto. Estamos hablando de algunas décadas. Sí, tal vez ya se empiezan a ver. En este último libro yo centro la atención en el aumento del nivel del mar, que es un tema que obviamente afecta en costas en diferentes lados y que el aumento del nivel del mar es una realidad. El mar está aumentando, pero está aumentando desde hace 20.000 años y no hay evidencias robustas de que se haya acelerado por causas humanas, ese aumento del nivel del mar. O sea, la tasa de aumento del nivel del mar desde hace varios miles de años viene más o menos igual, claro, con pequeñas aceleraciones y desaceleraciones. No hay claramente un proceso de aceleración. Sin embargo, lo que sí hay es un aumento de la vulnerabilidad ante los eventos costeros en muchos países. Es decir, construimos mucho más sobre la costa, extraemos más arena de las costas, hay muchos efectos totalmente locales que son sobre los que hay que poner más atención, en mi opinión. Tal cual. Porque algo que comúnmente se hace, ¿no?, y en los medios y la gente repite es cambio climático, el cambio climático y la responsabilidad que tiene a nivel global. Pero hay algo muy interesante que tú planteas, que es justamente cambio climático, responsabilidad de cada estado, qué se está haciendo, ¿no? Claro. Como ese versus que me parece que es claro, muy... porque el cambio climático es una realidad. El clima está cambiando y el nivel del mar está aumentando. Ahora, si nosotros ese es el único discurso que tenemos, es muy poco lo que podemos hacer en cada sitio. Sin embargo, claro, la mayor parte de los problemas en las zonas costeras no son producto del cambio climático ni del aumento del nivel del mar, sino de que construimos, de que sacamos la arena de las playas, de que construimos sobre las dunas. O sea, todos los... A ver, en este libro yo coloco capítulos de ejemplos en los que yo he trabajado en diferentes países y en todos, invariablemente, hay un proceso de aumento del nivel del mar, pero sobre todo hay acciones locales, claro, sobre las que sí se puede actuar. Si yo digo que el problema que tienen las costas en algún país es un proceso global de aumento del nivel del mar, es muy poco lo que puedo hacer. Si yo digo que construí sobre las dunas, digo que extraje arena, que no tengo ordenamiento territorial, a veces el cambio climático, aunque es una realidad, se termina transformando en una excusa, en una coartada. El título de este libro es La coartada del cambio climático, ¿no? Se termina transformando en un discurso cómodo para muchos actores para no tener que asumir responsabilidades, ¿no? Cuando yo estaba terminando de escribir esto, hubo en la costa venezolana, en la costa central de Venezuela, hubo unos deslaves inmensos, como ya habían ocurrido hace 20 años. Hace 20 años murieron miles de personas en los deslaves. Se hicieron los estudios, se explicó por qué habían muerto en unas lluvias torrenciales como ocurren desde hace... Bueno, pasó hace muy poco en Brasil también, hace Exacto, unos días. pero no son fenómenos nuevos. Claro. Lo que surgió fue el discurso de que esto se debe a una especie de fuerzas cataclísmicas globales y entonces si hay pobreza, si hay construcciones en favelas, si hay corrupción en el control de las construcciones, etcétera, eso no es la responsabilidad. En el caso de Venezuela fue un caso muy claro porque yo participé en diferentes etapas y en ese caso, cuando hubieron esos deslaves en la zona central, hace 20 años, en el año 99 exactamente, en diciembre, murieron miles de personas, el cerro, la montaña se cayó sobre la costa y sepultó una ciudad costera, y luego eso se hicieron todos los estudios y se dijo, bueno, hay que hacer esto hay que hacer las zonas de... Pero la gente no puede vivir así acá, está clarísimo, Hoy volvemos a estar en la misma situación que en el año 99, claro, vuelve a ocurrir lo mismo y dicen, es el cambio climático. Claro. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Volviendo un poco a lo que es Montevideo, sé que también participaste de un estudio que realizó la Intendencia de Montevideo con la preocupación de cómo se va perdiendo la playa de Carrasco, o sea, cómo va aumentando el nivel del agua y vamos teniendo cada vez menos arena.
Y me pareció muy interesante esta visión que tú tenés de Ciudad de la Costa y Carrasco, que no se puede mirar a una zona sin mirar la otra porque todo forma parte de uno. ¿Puedes explicarlo un poco? A ver, en Montevideo nosotros empezamos haciendo un estudio hace algunos años sobre la pérdida de arena, de cuáles eran las playas de Montevideo que estaban perdiendo más arena, etcétera. Se hizo un diagnóstico de cuánta arena se estaba perdiendo. Hoy la playa de Carrasco es la que manifiesta más claramente ese problema, que el muro ya está comprometido en algunas zonas, y el trabajo nuestro consiste en el diseño de un reforzamiento para el muro y, en segundo lugar, de analizar soluciones, además de proteger el muro, soluciones. Yo trabajo con un equipo, soy un pedacito de un equipo grande de gente. Lo primero sobre este tema es que el problema no es de ahora. A ver, pensemos que se desecaron los bañados de Carrasco en los años 70. Claro. Eso fue una intervención muy violenta que generó la pérdida de arena posterior. Siempre estos problemas en las costas se manifiestan muchos años después de que ocurre la causa. Claro. ¿Ok? O sea, yo empiezo a sacar arena hoy, a evitar que llegue la arena al sitio, a consolidar las dunas y a impermeabilizar el suelo, y en determinado momento esto colapsa. Colapsa de repente 20, 30 o 40 años después, y es lo que está manifestándose ahora en algunas zonas de Montevideo, que todas esas intervenciones de extraer arena, como se sacaba hace mucho tiempo en las playas, y lo que tú decís, si vos mirás en una foto de Google Earth, te vas a dar cuenta que eso es una sola playa rectilínea, desde la punta de Punta Gorda hasta el arroyo Pando, es un solo sistema, es una unidad fisiográfica, no lo podés dividir por razones administrativas o de departamentos, eso es una sola playa, entonces hay que analizarlo completo. Y entonces esos procesos costeros que nosotros estudiamos, a ver, la Intendencia de Montevideo viene estudiando junto con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República las playas desde hace bastante tiempo. Lo que nosotros hicimos en gran medida fue pararnos sobre los estudios que hizo la Facultad de Ciencias y sobre eso diseñar soluciones. Pero ustedes habrán visto las cercas captoras de arena en diferentes puntos. Eso es un convenio con la Facultad de Ciencias y es un proyecto muy exitoso que digamos, logró regenerar dunas. Esto es una iniciativa mayor. Lo que quiero decir es, el aumento del nivel del mar en el Río de la Plata y en las costas de Montevideo es una realidad, se siente. Ahora, ese no puede ser el discurso, claro, y no es la causa principal, ese aumento del nivel del mar tan pequeño, no es la causa de lo que está pasando hoy. Pero ¿en cuánto tiempo podría llegar a perderse esta playa de Carrasco y que quede como, por ejemplo, ocurre en la zona de Palermo, que tenemos el muro y el agua? Muy rápido. El proceso se ha acelerado en los últimos años. En los últimos 60 años es que se ha notado una retracción de la playa, en los últimos 60 años. Se aceleró a partir de la desecación de los bañados de Carrasco. La información no solo no es del todo precisa, sino que estos son procesos muy dinámicos. Las playas avanzan, retroceden, hay temporales, hay grandes pérdidas de arena. Sin embargo, el proceso se aceleró y es esperable que si no se hace algo, la Intendencia está haciendo, o sea, hay bastantes trabajos y de hecho hay un grupo en la Intendencia de Montevideo que trabaja en playas, que es dedicado a eso, y esto podría ser muy grave en pocos años si no logran continuar avanzando. Y lo ideal sería coordinarlo con Canelones, sin duda. Claro, ¿y cuál es la dificultad? ¿Por qué no se logra ni esa coordinación? ¿O por qué a veces parecen soluciones que parecerían como parches que solucionan algo, pero que no va el problema en proyección, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay varias cosas. eso? Lo que yo te decía de que primero empezaron... A ver, yo no sé por qué no se coordina entre intendencias. Nosotros estamos trabajando con la de Montevideo en este caso. Y me consta que, como decís, la Intendencia de Canelones también tiene muchos esfuerzos sobre la costa y sobre las playas, diferentes que los de Montevideo. No, porque hasta por fuerza política podría llegar hasta ser más fácil, uno piensa. Podría ser, sí. Pero la realidad es que esto, digamos, no es que sean parches, las causas fueron ocurriendo a lo largo de los años y hoy se manifiestan. Hoy vemos, y cuidado que
que en algunos sitios se ven acumulaciones de arena, mientras que en otros se ven pérdidas de arena. No es un proceso tan lineal de se está yendo toda la arena. En algunas obras y algunas situaciones muestran que en algunas partes de la ciudad de la costa, cerca del Pinar, en algunos periodos hay incrementos de arena y formación de dunas más grandes, en otros retroceden. O sea, es un proyecto de cierta complejidad. Lo ideal sería que esto se lograra establecer ámbitos de coordinación entre los dos departamentos, sin duda. Ahora, tú estuviste al frente de la INAMA del gobierno de Jorge Valle. ¿Qué realmente oportunidades o posibilidades tienen los técnicos versus los intereses políticos? Los técnicos del Estado. Sí. O sea, Uruguay tiene una cosa muy buena que no tienen muchos países en la región, y es que de los mejores especialistas están en la órbita del Estado. Eso es un valor muy grande, sea en la DINASEA, en las intendencias o en la Universidad de la República, es donde están los mejores expertos, y eso es una gran oportunidad. Sin embargo, en particular lo de las playas son principalmente, aunque hay competencias concurrentes entre DINASEA, las intendencias, prefectura, hay competencias de varios actores, sin embargo la gestión propiamente de la playa es una competencia principalmente de cada intendencia. Entonces los demás son como subsidiarios, como que pueden autorizar o no, pero las iniciativas de desarrollar proyectos son de las intendencias, en primer lugar. O sea que la DINASEA, en este caso, lo que era la DINAMA, tiene muy poco peso en diseñar soluciones. La Intendencia de Montevideo, por ejemplo, tuvo en su momento la iniciativa de convocar a la Facultad de Ciencias y formaron ese convenio que generó la regeneración de dunas. Respecto a las posibilidades reales que tienen los técnicos, en mi opinión, es que hay una debilidad institucional que ocurre en todos nuestros países, y es que la autoridad ambiental, que siempre tiene un rol muy antipático hacia el resto del Estado, porque mientras el Estado tiene que promover inversiones y proyectos y desarrollo, la autoridad ambiental es la que le pone el freno. Claro. Tiene un rol un tanto subversivo. Lo que pasa es que el gobierno necesita, producción económica. Son roles diferentes. Claro, a mediano plazo, a corto plazo. Y muchas veces el principal contaminador es el propio Estado, cuando a veces promueve apurado proyectos que no debió promover. Pasa en todos lados y pasa en Uruguay. Y entonces los técnicos, la institución, en este caso DINASEA, tiene un rol casi subversivo contra los propios proyectos del Estado. Entonces a veces yo creo que una debilidad en nuestros países, sé que es polémico, pero es que se coopte desde el Estado a quien debería controlarlo. Es decir, yo creo un Ministerio del Ambiente con una dependencia muy fuerte del Poder Ejecutivo, y eso le quita mucha independencia a la hora de ser firme en el control y en la oposición de los proyectos. No sé si es claro. Sí. Hay países que ensayaron tener agencias independientes del Poder Ejecutivo, del tipo de fiscalías, o sea, que la autoridad ambiental estuviera casi que en la acera enfrente controlando al propio Estado, y eso funciona. La propia EPA en Estados Unidos, que es el origen, la Agencia de Protección Ambiental, tiene esa vocación de alguna manera. Claro. A veces cuando se crean los grandes y pesados ministerios del ambiente, tenemos la impresión de que se ha generado un gran avance en la institucionalidad ambiental, y yo creo que no es tan claro. Claro. Y las personas, ¿no? Porque digo, hay una preocupación que se ve a nivel mundial, redes sociales, diferentes organizaciones, Friday for Future, digo, hay muchas que suceden y que hacen mucha movilización. ¿Cuánto de eso crees tú que llega y que realmente se traslada en políticas de Estado que van y que protegen? En este tema en particular del cambio climático, etcétera, prácticamente nada. Nada, mira. Sí, porque, claro, o sea, las decisiones de gestión y de asignación presupuestal, etcétera, responden a tomas de decisión diferentes que esas, ¿no? Yo creo que esos movimientos, a ver, es casi otro tema, pero nosotros vemos ahora que Rusia le corta el suministro de gas a Europa. Sí, queman carbón. Y queman carbón como si... Y hace unos meses tenían el discurso de que era imposible quemar carbón por el cambio climático. Bueno, si fuera tan grave el cambio climático,
prende menos, gasta menos energía, abrigate un poco más, así como hacemos en el tercer mundo. Sí, pero lo que pasa es que hay un discurso que bueno, que un poco uno piensa que está como de moda, pero también que responde a una realidad, de que el cambio tiene que hacerse ya. No sé si tú como lo ves, de que no hay tiempos, porque las situaciones se pueden llegar a complicar. Sobre todo en los temas de aumento del nivel del mar, que es donde se ve un problema de pérdida de costas en diferentes lados. Pero esas decisiones son totalmente locales. No es que si andamos todos más en bicicleta o cerramos, hay que tomar decisiones de otro tipo. La reducción de la pobreza debe ser la prioridad para enfrentar el aumento del nivel del mar. Parece una tontería, pero con los pronósticos, o sea, digo, no una tontería, sino parece un error, pero con los pronósticos de aumento del nivel del mar que hay, por ejemplo, en Madagascar, dentro de unos años pueden morir muchos millones de personas por ese aumento del nivel del mar. Simultáneamente en Países Bajos, en ese mismo aumento del nivel del mar, no va a morir ni una persona. El pronóstico es que no muera ni una. La diferencia entre Madagascar y Holanda es la pobreza, no es la cota de elevación. O sea, la forma de reducir los efectos del cambio climático sobre la humanidad es reducir la pobreza. Ese es el gran desafío, porque si yo hoy hago ese pronóstico de que van a morir tantos en Madagascar, estoy diciendo que yo pienso tener los mismos niveles de pobreza dentro de 50 años que tengo ahora. Estoy diciendo, voy a mantener las cosas como están. Países Bajos ricos, Madagascar muy pobre. O sea, estoy asumiendo esa realidad. El desafío es reducir la pobreza. Los países que sufren menos, verdaderamente menos, el aumento del nivel del mar y el cambio climático, son los países ricos. No es un problema de cota de elevación, sino de capacidad de enfrentarlo, ¿no? Tal cual. Me quedé pensando en eso de que tú señalás que es casi como imposible detener este aumento del nivel del mar. Uno piensa, empezó hace 20.000 años. Empezó hace 20.000 años, claro. Uno proyecta cómo ha pasado, si se está acelerando, qué consecuencias podemos llegar a tener en un mediano plazo, que probablemente no lo veamos nosotros, pero tal vez nuestros hijos, nietos o bisnietos. Claro, sí. A ver, como te digo, viene desde la última glaciación, cuando empieza a aumentar la temperatura y empiezan a descongelarse casquetes, etcétera, empieza a aumentar el nivel del mar. Eso es un proceso de hace 20.000 años. En los últimos siglos no se ve que los datos de campo que existen, que se haya acelerado. Bien. Por lo tanto, podríamos decir que hasta el momento no hemos hecho una contribución significativa al aumento del nivel del mar. Bien. Hasta el momento, aunque puede cambiar y podemos notar una diferencia a corto plazo. Hasta el momento ha sido eso. Y el aumento del nivel del mar que nos preocupa, por el aumento de la temperatura, de los deshielos, etcétera, tal vez es el menos importante. Hay aumentos del nivel del mar muchísimo más violentos por las placas tectónicas, por terremotos submarinos, por diferentes... los cambios en la corteza terrestre. En Uruguay vivimos en una costa sumamente estable, que no es sísmica, pero del otro lado de América, en las costas de Chile y de Perú y todas las rocallosas, hace algunos miles de años hubo un movimiento y de golpe aparecieron montañas de 5.000 metros de altura. Claro. Eso es violencia. Bueno. Lo de este lado es súper estable. Entonces, sí, pero bueno, todo afecta en definitiva, no es que tampoco podemos ver. Claro, pero los aumentos del nivel del mar y descensos varían localmente. Esto no es así de global, que digamos, vos en el Canal de Panamá, de un lado, del lado del Caribe, vos tenés una diferencia de medio metro. Del otro lado del Pacífico tenés 5 metros, más o menos, no me acuerdo, de diferencia. Quiero decir, no son parejos los aumentos y los descensos del nivel. Y hay muchos efectos locales, los efectos de subsidencia, que es el hundimiento de la costa por diferentes motivos, hace que el aumento relativo... No me quiero meter en temas demasiado técnicos. No me quedé pensando en el informe que presentaste el otro día, Juanpi. Sí, también, pero hablaba también de Playa de Pocitos y hacía una proyección de acá a 80 años. Ah, lo vi. Sí. Y bueno, hablaban de eso, de que peligra, por supuesto Carrasco, pero también Playa de Pocitos, como toda la costa. En todos los países que tienen costas y que usan de forma recreativa las costas, va a haber que hacer obras, inversiones, o va a haber que adaptarse de alguna forma a ese aumento del nivel del mar. Yo lo que estoy diciendo o lo que intento explicar, es que ese aumento es parejo y es natural. Claro. No podemos eliminar las causas de ese aumento, podemos reducir la vulnerabilidad. Sí, y no debería sorprendernos. No, para nada. Debería haber un trabajo a largo plazo. Y esa es otra cosa. Cuando se hacen proyecciones
a 50 años, a 100 años, de qué va a pasar con el aumento del nivel del mar. Junto con eso también hay que proyectar el desarrollo científico y tecnológico y la reducción de la pobreza. No podemos pensar que los problemas dentro de 100 años yo los voy a afrontar con el nivel de desarrollo tecnológico que tengo hoy. Ese es el error malthusiano, el error de Malthus de pensar que se iban a agotar todos los recursos sin pensar, sin ver, o sea, que el aumento de la población mundial iba a generar grandes escaseces de alimentos sin tomar en cuenta que la humanidad avanza, la ciencia, la tecnología muy aceleradamente. Esto son decisiones económicas, o sea, la ciencia va a avanzar y la tecnología también. El asunto es después quién invierte en reducir, y a mí no me importa, es horrible, pero no me importa tanto la playa Positos o la playa Ramírez como los que se van a morir. Pero sin lugar a dudas, claro. totalmente. ¿Sí? Que son en otras partes del mundo donde... Y entonces vos decís, ¿que el problema que ellos tienen es el aumento del nivel del mar? No, el problema que tienen es la pobreza en que viven y es una pobreza que va a seguir. Ese es el problema. Entonces a veces el decir, en Madagascar, por decirte el ejemplo que puse hoy, están en riesgo por el aumento del nivel del mar, suena casi a coartada en el discurso. Es tremendo, sí. Algo que nos comentabas antes de estar al aire es que, bueno, se reabrió la carrera de oceanografía, que, bueno, la pudiste hacer acá. Yo estudié oceanografía acá y en el 85, más o menos, se cerró la carrera. Y eso es una infidencia. Yo no sé si podía decir. Perdón. No sé, porque creo que todavía ni se determinó. No se sabe. Bueno, Hay se sabe. proyección de que suceda. No, pero sí, una es un posibilidad. hecho. Varios colegas oceanógrafos me comentaron, muy contentos, que porque todos los oceanógrafos, que somos pocos en Uruguay, añoramos esa carrera porque estamos convencidos que es una carrera muy útil. Uruguay tiene más agua que tierra, tiene una montaña de recursos acuícolas que no conocemos, de muchas pesquerías. Hay expertos, en Uruguay tenemos algunos expertos en pesquería que son de primer nivel mundial, pero tenemos muchos recursos que ni sabemos, recursos de diferente tipo. O sea, estudiar oceanografía en Uruguay debería ser una maravilla, y algunos colegas me han confirmado que el año que viene arranca de nuevo la carrera de oceanografía. Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, hablemos un poco del libro, que, bueno, toca todos estos temas que venimos obviamente hablando. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Cómo fue que lo desarrollaste? Sí, el libro está en la mayoría de las librerías de Montevideo. Yo he escrito algunos libros anteriores sobre el mismo tema de que la gestión ambiental tiene que ser local. Y si bien lo global nos sirve como contexto, no debe ser un discurso vacío que nos quite las responsabilidades. Básicamente ese ha sido el tema. Y en este caso, lo que es tal vez un poco más anecdótico, lo llevo concretamente a las costas, que es donde yo trabajo. Yo trabajo en varios países y trabajo principalmente en playas. Y lo que narro aquí son mis experiencias en islas o en algunas zonas del Caribe, donde el discurso del aumento del nivel del mar por el cambio climático termina impidiendo que se tomen decisiones concretas. Ahora un caso no es tal vez de los más impactantes del libro, pero es el caso de los sargazos en México. No sé si ustedes han oído hablar de esa situación. En la Riviera Maya, donde están Cancún, Playa del Carmen, Tulum, un lugar paradisíaco, desde hace algunos años está invadido por algas pardas flotantes que están haciendo colapsar el destino turístico. El primer discurso de esto es el cambio climático hace que los sargazos, desde el mar de los sargazos, lleguen hasta las costas, invadan, etc. En lo que se lo empieza a estudiar, se empieza a ver causas locales. Y es fascinante ver cómo las causas locales son mucho más importantes y hay acciones para tomar. Que además de haber llamado la atención porque tocó el turismo, la entrada de dinero, como a partir de ahí sucede una alarma. Siempre pasa eso, ¿no? Están cerrando cadenas hoteleras inmensas, miles de personas desempleadas, los turistas no van, por una cosa que si decimos que es el cambio climático no hay nada que hacer. Si vemos las acciones locales, podemos evitar esas floraciones algales. Bueno, La destrucción costera en América Latina y la coartada del cambio climático es el libro que estamos presentando hoy. Los invitamos a todos los que les interesan los temas medioambientales que lo puedan adquirir. Muchísimas gracias por la charla, por estos minutos. La verdad, un gusto recibir. Muchas gracias a ustedes. Gracias.